Damos la bienvenida a María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, muchas gracias. Bueno, vamos a tener tiempo de hacer como una introducción al tema del semáforo, que es tan importante para que la gente pueda conocer qué puede hacer, qué no puede hacer, quiénes van a poder salir y quiénes no todavía. Pero va a ser solo una introducción, ministra, porque tenemos una cadena de 20 minutos que interrumpe todo mi programa. Entendemos que la información es importante y pues queremos colaborar con ello e invitarla a que después de la cadena, por favor, continúe con nosotros para poder abordar el detalle de este tema. Claro, Janet, lo haremos así. Me han comentado que en unos minutos ya se pondría al aire una cadena nacional, simplemente unas indicaciones generales. Correcto. A partir del 4 de mayo hacemos este cambio de etapa del aislamiento al distanciamiento, lo que implica la incorporación de nuevas actividades comerciales, productivas, industriales en cada cantón del país. No significa que se termina la emergencia, no significa que se terminan las restricciones, vamos a seguir con toque de queda de diferentes horarios en cada cantón. Tampoco significa que el gobierno le cede o le otorga alguna competencia gubernamental a los municipios. De ninguna manera, el gobierno sigue a cargo de lo que ha estado a cargo, el gobierno sigue haciendo su tarea, pero con los municipios comparte la decisión sobre el momento y el grado de apertura de la economía, de la producción, del comercio en su cantón. No significa que el próximo lunes todo el mundo sale a la calle, sino que ciertas actividades se reincorporan de manera paulatina, gradual. Ejemplo, si es que pasamos al color amarillo, las oficinas o las fábricas pueden trabajar hasta un 50% de su capacidad de su personal. Por poner un ejemplo, si es que pasamos de color rojo a color amarillo, se amplían los horarios antes de que empiece el toque de queda, pero el toque de queda permanece. Supongamos que no se pasa de color y que empezamos en rojo. ¿Qué significa el rojo a partir del 4 de mayo? Que las actividades de comercio que puedan hacerse en línea o por teléfono y con entrega a domicilio ya tienen una autorización para ese comercio a partir del día 4. También unas pocas actividades entre provincias, como el envío de encomiendas, se reactiva el día lunes. Se mantiene suspendido el transporte de pasajeros, el transporte interprovincial de pasajeros, siguen cerrados los aeropuertos, las clases presenciales también, y seguimos privilegiando el teletrabajo. No se permiten las aglomeraciones, los eventos públicos, los eventos masivos. Creo que ese es un resumen de lo que tenemos que esperar la próxima semana. Sí, hay algunas preguntas que se van a quedar pendientes. Ya mismo entramos a la cadena, como por ejemplo, saber exactamente cuáles son los sectores que a partir del lunes pueden empezar sus actividades y bajo qué condiciones exactamente dentro de un semáforo que todavía está en rojo para, digamos, el 90% de las actividades. Entonces, para poder comprenderlo bien. Lo otro es estas actividades que sí se van a poder abrir, si no hay transporte público, ¿cómo van a ir esas personas al trabajo? Porque tenemos que comprender que la mayoría aquí no tiene carro, va en transporte público. Es decir, hay algunas todavía inquietudes que sería importante detallarlas con usted, ministra. Podemos adelantar algo mientras entra la cadena, que ya debería estar al aire, pero nada todavía. Cuéntenos, ministra, ¿cuáles son los sectores que exactamente ya van a poder salir a trabajar el lunes y de qué hora a qué hora y bajo qué condiciones? El semáforo se queda en rojo, supongamos el semáforo en rojo, entonces los sectores que se reactivan a partir de este lunes son los sectores del comercio. Se pueden hacer pedidos y ventas en línea y entregas a domicilio. Este es el primer sector que se reactivaría. Si es que el semáforo está en amarillo, el sector industrial, las fábricas, las oficinas, etcétera, se pueden reactivar con horarios que diferencien para evitar tener horas pico. Es decir, que el inicio de la jornada laboral se mantenga en un horario diferente o escalonado, es una opción. Las fábricas también con un horario diferente y escalonado es una opción. Hasta el 50% de su personal total puede ir a trabajar de manera presencial. Tenemos que evitar, este es el mensaje principal, evitar las aglomeraciones. ¿En qué nos vamos a movilizar?
Los taxis tienen un horario extendido hasta las 22 horas, según el número de placa, para el semáforo en rojo. Y los autos siguen con la misma restricción de placa, los autos particulares. Pero las empresas, las compañías, las industrias que vayan a funcionar están autorizadas a contratar como transporte institucional el transporte que era transporte turístico o transporte escolar que va a poder dar este servicio. ¿Por qué? Porque debemos buscar unas formas de transportarnos que eviten mucho tiempo en el transporte, en la aglomeración y también que disminuyan el tiempo de traslado. Esto es lo que deberíamos lograr. Entonces, si una empresa tiene que escoger a la mitad de sus empleados, si una fábrica tiene que escoger a la mitad de sus empleados, debería privilegiar a la mitad, por ejemplo, que vive más cerca, que tiene una edad por debajo de los 60 años que le hace menos vulnerable a un contagio. Una oficina debería empezar por encargar el teletrabajo a la mayor parte de empleados en donde esto sea posible y disminuir el tiempo de permanencia en el transporte de traslado también de los empleados que vayan a la actividad presencial. Esto es, si es que el semáforo está en rojo, se activa en menor grado el transporte. Y también, si es que el semáforo pasa a amarillo, hay unas normas sobre el transporte público, pero con el 30% de su capacidad. Es decir, los buses no pueden ir llenos, los buses de ninguna manera pueden ir llenos. Las personas en el espacio público y en los autobuses debemos llevar mascarillas individuales, y los buses tienen que ser sometidos a una desinfección permanente. Esas algunas reglas relacionadas al tema del semáforo. Ministra, ¿podemos más o menos prever cuáles son los sectores que podrán empezar en caso de pasar a amarillo sus actividades? Usted habla del comercio, pero por ejemplo tengo una solicitud del sector de la construcción para poder la próxima semana hacer una primera evaluación. ¿Ellos van a poder entrar la próxima semana a trabajar y a reactivar sus obras? El sector de la construcción, en particular los proyectos piloto que ya fueron aprobados, pueden empezar en distintos lugares del país. Yo creo que nos acercamos ya a un centenar de proyectos que hoy mismo están ya funcionando. Tenemos y vamos a empezar con diferentes proyectos piloto para que cada sector de la economía tenga tiempo de adaptarse a estas nuevas reglas. Entonces, en el sector de la construcción tenemos más o menos un centenar de proyectos que ya a este momento se encuentran en ejecución. Estos proyectos podrán continuar la próxima semana. De hecho, ayer en el COE Nacional se dispuso que todos los contratistas que tienen obras de infraestructura sanitaria, hay lugares del país en donde estamos construyendo hospitales, hay lugares del país en donde estamos reconstruyendo hospitales. Si lo que tenemos pendiente es poner en marcha, es poner al día, es la entrega de un hospital, esa construcción no se puede detener. Esas construcciones, esos constructores tienen que retomar su trabajo de inmediato, porque la prioridad para el país con un virus que no va a desaparecer, que va a ser parte de nuestra realidad todavía por mucho tiempo, es que cada vez tengamos mejores capacidades, mejores instalaciones, mejor capacidad de respuesta sanitaria. Entonces no podemos sacrificar esto. En ese sentido, digamos, ha habido varias industrias que en esta época han funcionado. Por ejemplo, la de los alimentos. Se le ha permitido que siga trabajando para no desabastecer de alimentos a la población. En ese sentido, esa industria, me imagino, sigue trabajando. Y tomando eso, si se le puede tomar como un proyecto piloto que ya fue puesto en marcha, ¿no pueden entrar en este momento otras industrias a trabajar aplicando las mismas normas de seguridad que ya se aplicó en una tan sensible como es la alimenticia? Sí, yo me he referido en estos términos precisamente a ese tipo de industrias. Estos han sido nuestros verdaderos planes piloto. Tenemos muchas personas que han estado trabajando durante esta pandemia. Por ejemplo, el tema de comida preparada y de comida no preparada. Los mercados, los supermercados, incluso las tiendas de barrio, restaurantes que hacían el trabajo de entrega a domicilio y otros que no lo hacían y que se han adaptado a esta pandemia. Ministra, muchísimas gracias también por permanecer con nosotros. Como decía antes de que entre en la cadena con esta información, creo que hace falta dejar muy en claro quiénes pueden salir la próxima semana y que eso depende de cada provincia, depende de cada ciudad, de lo que sucede en cada ciudad. ¿Cuáles son las ciudades que usted considera que ya están listas para poder activar determinadas actividades? actividades como la comercial?
La actividad comercial con entrega a domicilio va a reactivarse ya en todo el país. Entonces, esto es lo primero decir. La actividad comercial con entrega a domicilio, con pedidos en línea, pedidos por teléfono, pero que llegan hasta nuestras casas, esta ya tiene permiso para reactivarse en todo el país desde la próxima semana, más allá del color, porque este permiso ya se encuentra presente para el rojo, que es las restricciones más altas. Luego quiero aprovechar el sentido de su pregunta para explicar algo. Usted me dice cuál es la ciudad que según su opinión se encuentra lista para pasar de color. Aquí es importante eso. Ni la opinión del COE, ni la de la ministra, ni la del alcalde es lo que debe primar, sino la información que tenemos. ¿Cuál es la información y las recomendaciones expertas sobre en qué momento estamos? Pues hay recomendaciones que dicen ciudades determinadas no deben todavía abrirse actividades. Están en el momento más alto de mayor contagio, en donde la tasa de contagio es más alta. Muy bien, entonces en esos lugares no deberíamos abrir. Sin embargo, uno de los informes, por ejemplo, dice hay más o menos 120 cantones que ya estarían listos o que son menos vulnerables, que tienen menos contagios, que podrían en este momento ya pasar a un color amarillo. ¿En dónde están los documentos? ¿Quiénes son los expertos? ¿De qué información estamos hablando? Primero, los informes del Ministerio de Salud por cada una de las provincias, detallado cantón, y en el caso de grandes ciudades, en particular Quito y Guayaquil, está detallado por parroquia, el nivel de contagio, la cantidad de exámenes, la cantidad de positivos y la fecha de inicio de los síntomas. Esto es muy importante porque también permite ver la evolución, la línea de tendencia de la pandemia. Entonces, ese es el documento, Ministerio de Salud. El otro documento, el otro informe que hemos entregado a los alcaldes tiene que ver con la atención de emergencias. Vamos a encontrar cantones en donde la atención de emergencias tuvo ya un pico y luego ha bajado y tenemos muchas menos emergencias en este momento, sobre todo emergencias sanitarias, que es lo que estamos midiendo. El otro documento es el documento de policía y este es un dato importante, violencia. Violencia. En muchos casos ya el peligro no está solamente fuera de la casa por el virus, ya hay un peligro que está dentro de la casa. Hemos tenido casos realmente lamentables de niños, de niñas, adolescentes, inclusive asesinados durante este periodo de aislamiento. Las primeras semanas, muy pocas novedades. Las primeras semanas bajaron la cantidad de incidentes, incluso de llamadas a la policía. Desde hace una semana y media, ha empezado un repunte de las actividades violentas, ha empezado un repunte incluso en los crímenes más graves, que son los crímenes contra la vida, y vemos de manera preocupante el tema de crímenes que se cometen contra niños, niñas, adolescentes. La policía entregó esa información mostrando en qué cantones esta tensión puede ser peor. Entonces, consideramos este como un elemento que también cada alcalde, cada COE cantonal debería analizar. Finalmente, en un estudio muy completo, la sala situacional del COE, conformada por el IGM, por varias universidades, por expertos, hacen un análisis de no solamente la tasa de contagio, sino la vulnerabilidad de un cantón por su cercanía a otro. Esto es precisamente lo que nos indica que no podemos todavía abrir el transporte interprovincial de pasajeros. Una de las recomendaciones es evitar los contagios externos, ya sea de otros países, ya sea de otras provincias. Por eso el transporte interprovincial de pasajeros va a permanecer cerrado para todo el país como disposición nacional. Perfecto, entonces, para que en cada cantón y en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil podamos saber en cada parroquia, en qué parroquia sí podemos salir o no podemos salir, o va a haber se puede reactivar con más intensidad esta actividad comercial, en principio, ¿dónde encontramos esa información? Es decir, ¿dónde están esos documentos o dónde están esas disposiciones o cómo nos contactamos con cada autoridad? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo procedemos como ciudadanos? Existe una página web global que es Coronavirus Ecuador. En esta página está toda la información. También cada institución tiene su propia información. Por ejemplo, el informe de policía también está en el Ministerio de Gobierno.
a través de todos los gobernadores. Hoy día pudo haber llegado ya ayer en la noche. A cada alcalde se le está entregando el informe por provincia. En la página coronavirus está el informe completo elaborado por el IGM y esperamos ser notificados. Hoy día es jueves, mañana viernes. Hasta el día de mañana se puede tomar la decisión sobre qué color del semáforo decide cada COE cantonal. El momento en el que seamos notificados daremos mucha información para saber qué ciudad se encuentra en qué color, tanto en la página web, pero también utilizando las cadenas nacionales, los espacios de la prensa, para que de nuevo cada persona, cada habitante en cada cantón tenga clara esta información. Por cierto, les hemos pedido a los alcaldes de todo el país, a las prefecturas en todo el país, que todos intervengamos en un esfuerzo de comunicación, no solamente para saber qué color y qué puedo hacer, sino para saber cuáles deben ser mis nuevos hábitos por el coronavirus. El lavado de manos, la desinfección del espacio de trabajo, la desinfección de la casa, cómo hago para limpiar la comida, los vegetales, lo que yo compro fuera de la casa y traigo luego a la casa, los cuidados especiales para los adultos mayores, estar pendientes y monitorear los posibles síntomas, estar pendientes de la fiebre, estar pendientes de la falta de olfato, de la pérdida de olfato o gusto. Todo esto es parte de lo que tenemos que aprender, de las campañas de información que necesitamos para esta nueva etapa. Necesitamos estar más pendientes, más alertas, más disciplinados, más organizados que nunca. Le iba a mencionar, ministra, bueno, habría que explorar la página web que usted menciona. Ojalá la información sea fácilmente entendible, digerible, no muy técnica, para como ciudadanos poder, desde nuestra propia iniciativa, poder saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer o en qué estado estamos, dependiendo de la parroquia o la ciudad donde vivimos. Es un reto grandísimo para la parte de comunicación, porque hay que integrar en este sentido a los alcaldes y a los prefectos y también, digamos, a los alcaldes de cada cantón, no solo a los alcaldes de las grandes ciudades. En ese sentido, pues, ¿cómo se está haciendo la coordinación? Porque ya vamos a depender de la exactitud de la información que provean estas autoridades ya de mandos medios, por llamarlos de alguna manera mandos medios o más bajos, tomando en cuenta pues la pirámide desde el gobierno. ¿Cómo se está haciendo esa coordinación? Hemos tenido varios espacios de coordinación, de discusión con los alcaldes, con los prefectos. Yo quiero señalar que tanto los representantes del CONGOPE, que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales, como de la Asociación de Municipalidades del Ecuador son parte del COE Nacional. El COE Nacional no es solamente el gobierno central. Los representantes de los alcaldes y de los prefectos asisten a diario a las reuniones del COE, hacen parte de las decisiones, se pronuncian, intervienen en todos los temas, porque los gobiernos seccionales tienen competencias concurrentes en el momento de una crisis, cada uno en el marco de sus competencias, cada uno en su circunscripción, pero los gobiernos seccionales han estado vinculados a la gestión de la crisis desde el primer día. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, con mucha comunicación, con líneas directas de comunicación con todos ellos. No es una fase sencilla y yo quiero decir que no es solamente responsabilidad de los gobernantes, ni de los gobernantes nacionales, ni de los gobernantes locales. Hay una responsabilidad y un desafío muy fuerte, muy importante para cada institución, para cada empresa de cualquier tamaño, para cada familia, para cada individuo. Porque es mucha la responsabilidad que está en nuestras manos, de cuidado personal y también de cuidarnos para cuidar a los otros. Nuevos hábitos que no son fáciles de adquirir, no son sencillos de adquirir, pero que debemos tomar conciencia de que de eso depende la salud de nuestra familia y de nuestra comunidad. Un gran esfuerzo de comunicación y también un gran esfuerzo de disciplina propia, de organización comunitaria, y esa es otra fase también de la que ha hablado el ministro de Salud. No es solamente la gran atención en los hospitales, ya de los casos que se agravan, de los casos que requieren, por ejemplo, cuidados intensivos. Es un trabajo de red, es un trabajo de médico del barrio, de dispensario médico, es un trabajo de centro de salud para identificar de manera temprana los síntomas, posibles contagiados, aislarlos y que puedan tratarse en casa, como sucede con más del 80% de quienes llegan a contagiarse de esta enfermedad. Tomar en cuenta, ministra, que pues no solamente la televisión o los medios formales deberían ser considerados, tampoco las redes sociales. Hay que tomar en cuenta que la gran masa de la población quizás está distraída en otras actividades y no está pendiente de estos espacios.
allí, por ejemplo, se podrían reactivar otro tipo de comunicaciones como el perifoneo, por ejemplo, dentro de los pequeños cantones. ¿Se está considerando esas otras comunicación alternativa que incluso hasta es más barata? Claro que sí, comunicación alternativa, perifoneo, lo hizo la Policía Nacional, por poner un ejemplo, al inicio de esta crisis. Comunicación en el boca a boca, comunicación con los líderes de la comunidad, con los líderes barriales, que conozcan cuáles son las medidas a aplicar, cuáles son las precauciones, para que a su vez, a través de las redes de comunidad que tenemos, que en este momento también por el aislamiento se encuentran en algunos casos pues interrumpidas. Nuestros espacios naturales de encuentro ya no son esos espacios naturales, estamos con otras vías, con otras formas, con otras fuentes de información. Hay que abarcar todo lo que sea posible y quiero insistir en esto, no como responsabilidad solamente del gobierno, sino como una tarea que nos gustaría compartir como sociedad. Necesitamos todos comunicar exactamente lo mismo: lavado de manos, desinfección de la casa, espacios de trabajo, mascarilla, el buen uso de la mascarilla, estar pendientes de los síntomas. Esto tiene que ser repetitivo y casi cansón para que adquiramos estos nuevos hábitos que son la mejor forma de cuidarnos que se conoce por el momento. Ahora, también quisiera saber si es que la situación, digamos, de cada cantón, de cada ciudad, depende de lo que sucede y de cómo se comporta la población. ¿Qué quiero decir? Supongamos que una ciudad pasa de rojo a amarillo y en algún momento de amarillo a verde, no sé qué, que va mejorando. Pero si la curva de la enfermedad vuelve a subir, ¿tenemos que volver al aislamiento o cómo prevé usted que puede suceder de aquí en adelante las cosas? Exactamente como usted lo ha dicho, y lo dijo el presidente Moreno el primer día que habló de esta transición, de este paso del aislamiento al distanciamiento. Ninguna medida es definitiva, ninguna medida es irreversible. Para enfrentar esta pandemia necesitamos valorar de manera continua qué es lo que está pasando, cómo evolucionan los contagios, cuántas camas tenemos disponibles en un hospital, cuántas unidades de terapia intensiva tenemos en la provincia o en la zona, y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, si logramos mantener una tasa baja de contagio, mejor, porque podemos pasar a otra etapa. De lo contrario, las restricciones tendrán que volver a imponerse. Y también una cosa que es muy importante, Janet, a propósito de su pregunta, también es importante que tengamos claras cuáles son nuestras expectativas. Los contagios no van a parar. Los contagios no han parado ni con aislamiento total, ni van a parar con la próxima etapa. Durante un tiempo todavía los contagios se van a mantener. No podemos pensar que nuestra expectativa es contagio cero. No estamos todavía en ese momento. Nuestra expectativa es que los contagios se produzcan de manera paulatina, de manera que no sea una gran escalada, para que no sobrecarguemos el sistema de salud y que el sistema de salud pueda atender los casos más graves, las personas más vulnerables, quienes tienen enfermedades preexistentes, las personas de mayor edad. Esto es indispensable que tengamos claro. No es posible llegar a un escenario en donde el riesgo sea cero. El riesgo cero solamente se dará el momento en el que exista una vacuna y esa vacuna se haga masiva y que empiece a circular por todos los países y que todos los ciudadanos podamos ponernos esa vacuna. Solamente en ese momento estaremos hablando de un riesgo ya completamente reducido o muy controlado. En este momento los controles dependen de nosotros, los controles y la velocidad del contagio depende de nuestro comportamiento. Ministra, simplemente para terminar, creo que es importante que usted repita la página web en donde como ciudadanos podemos consultar cuál es la situación del cantón o la ciudad en donde vivimos, en qué etapa está el semáforo y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y que ahí se nos recuerde también todas estas normas de seguridad, de autoseguridad, lo voy a denominar, para poder evitar o disminuir el riesgo de contagio que, como usted dice, no ha desaparecido. Sí, la página es Coronavirus Ecuador. Esta página es la que me sale inmediatamente como opción cuando entro a Facebook, por ejemplo. Cada persona que entre a Facebook en el territorio ecuatoriano le sale la sugerencia de enterarse sobre el tema de coronavirus, me lleva directamente a esa página. Si busco Coronavirus Ecuador, me lleva directamente a esta página. Solamente una alerta. La información definitiva solo la podremos cargar el momento en que recibamos la comunicación, la confirmación de cada COE cantonal de cuál es su color. Todavía no hemos recibido ninguna.
Todavía no tenemos ninguna. Esto era de esperarse porque estábamos entregando la información. Seguro los alcaldes están haciendo las consultas con los especialistas, por lo tanto las decisiones empezarán a tomarse y a informarse los días de hoy y mañana para que el fin de semana podamos organizar lo que será nuestra próxima semana. De nuevo, las recomendaciones. No estamos recuperando normalidad, no estamos recuperando actividades sociales, culturales, visitas, paseos. Por favor, nada de eso todavía lo podemos hacer. Lo que estamos es frente a una recuperación paulatina, prudente, de actividades comerciales productivas, una reactivación de la economía, porque es muy importante encontrar un equilibrio entre los cuidados de la salud y también el cuidado de la economía. De lo contrario, la crisis económica puede convertirse en una crisis más grave que la propia crisis sanitaria. Esta es la alerta que en el mundo entero se prevé. Esta es la alerta. Perfecto. Y este es el escenario al que el gobierno está respondiendo. ¿Qué vimos en la cadena? Un gran programa de alimentación, porque el día que volvamos a recuperar las actividades económicas no será inmediato que todos los espacios de trabajo, que todas las fuentes de empleo o que todas las fuentes de recursos se recuperen de manera inmediata. Vamos a ver todavía las consecuencias de lo que ha sido un cierre global, de lo que ha sido un aislamiento de todo el mundo, literalmente. Entonces, tenemos que enfrentar esta próxima etapa con disciplina, pero cuidando también la reactivación de la economía, cuidando las empresas, cuidando los empleos, porque de lo contrario la crisis va a adquirir nuevas dimensiones. Gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros con esta importante información, en donde quisiera destacar la responsabilidad que tenemos cada uno de consultar en qué estado está nuestra ciudad y nuestra parroquia, y por favor de colaborar con la autoridad, en este caso local. Necesitamos como ciudadanos colaborar con la autoridad local, que en este momento activar un sistema de comunicación, un sistema pues de contacto con la comunidad, que tiene que ser eficiente, efectivo, barato, pues va a depender esa efectividad de cuánto colaboremos quienes vivimos en ese cantón o quienes vivimos en esa ciudad. No esperemos que todo lo hagan las autoridades, porque somos nosotros mismos quienes nos vamos a perjudicar.